Muchas veces se toma una crisis, una tragedia, una terrible necesidad para que gente se acerque a Dios humillado. Israel fue un pueblo así, que vieron la bendición de Dios y progresaron y prosperaron como ninguna otra nación. No había un reino tan prosperado y tan rico como el reino de Salomón. Y tenían paz por todas partes porque conocido. Pero se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. En su prosperidad, en su abundancia, se olvidaron de Dios. Y Dios envió profetas, uno tras otro, a hacerlos cambiar de pensar, a que se arrepintieran, a que buscaran otra vez a Jehová Dios. Pero ellos rechazaron y hasta mataron a los profetas, rechazaron la voz de Dios. Entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y vino el enemigo y hizo estragos. Y aquí estamos viendo al profeta lamentarse y decir: todo está arruinado, está desierto, está quemado. Y Isaías, sin duda, aquí está expresando el sentir de un remanente pequeño de entre el pueblo que estaban orando por un avivamiento nacional. ¿Se acuerdan como Nehemías? Que estaba afligido, cargado y pidiéndole a Dios que volviera a reedificarse los muros de Jerusalén. Y dice que él y unos cuantos varones iban con él a ver cómo estaba todo ya después del cautiverio, tratando de animar al pueblo a que se levantaran a reedificar nuevamente. Isaías también aquí está hablando proféticamente. Hay varios pasajes aquí que están mencionados en el Nuevo Testamento, como el siguiente capítulo 65, versículo 1 y 2 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, refiriéndose a Israel. Y Pablo repite esas palabras allá en Romanos 10 y versículo 20, donde dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A veces se le olvida al pueblo de Dios quiénes son y quién es Dios. Allá en Deuteronomio 7, versículo 6, dice que Dios, cuando estaba a punto de meter a su pueblo en la tierra prometida, les estaba Moisés dando las instrucciones a la siguiente generación que iba a entrar a poseer a Canaán. Y les dice en Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre tierra. Pero luego les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando David quería edificarle un templo, una casa a Dios,
y quería grandezas para la casa de Dios. David tenía un corazón para Dios, entonces él quería edificarle una casa, un templo como ningún otro se había edificado, lo mejor de lo mejor, lo más caro, lo más deslumbrante, porque era para Dios. Y dice la Biblia ya en 2 de Samuel capítulo 7 que Dios le manda a decir por medio del profeta Natán en el versículo 4: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dice: ¿alguna vez les he pedido que me hagan un templo? Nunca. He habitado en tiendas, en tabernáculos, dice. Versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueseis príncipes sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le está diciendo a David, primero le está diciendo Dios a su pueblo de Israel: ustedes eran el pueblo más insignificante, no son nada especial. Nada más porque yo los amé y los quise rescatar de la mano de Faraón, de servidumbre. Yo los redimí para que fueran un pueblo santo a Jehová. Pero no se les suba la cabeza. No es porque ustedes son un gran pueblo, es porque yo los amé y tuve misericordia de ustedes. Luego a David le está diciendo: David, a mí no me apantallas con edificar un gran templo. Dice: yo nunca he pedido eso. Recuerda de dónde te saqué yo, detrás del redil de las ovejas. Eras el menor de todos tus hermanos, el más insignificante, y yo te levanté, y yo es el que te he dado victorias y el que te he hecho grande. Y luego le dice en el versículo 10: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Tú no eres el más grande y magnífico rey de toda la tierra, David. No se te suba la cabeza. Un día viene de tu descendencia, sí, pero yo voy a traer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él tendrá un reino eterno. A veces se le olvida al pueblo de Dios quiénes son y quién es su Dios. En Isaías 64, pudiéramos decir en un momento de lucidez espiritual, el pueblo reconoce, o aquel remanente pequeño reconoce de lo que realmente eran y quién era su Dios. Y dice en el versículo 8, el versículo de nuestro clave de nuestro mensaje esta mañana: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y le dice en el versículo 9: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Allá en Romanos capítulo 9, Pablo hace referencia y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Están lamentándose porque están en terrible condición, están en crisis, están en profunda necesidad, están diciendo: Señor, no te enojes, reconocemos que hay iniquidad, nuestras justicias, todo lo mejor que somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia. No servimos para nada, Señor, somos pecadores, no te enojes más con nosotros, ten misericordia de nosotros, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Hermanos, también nosotros los cristianos somos hijos de Dios y pueblo de Dios,
por medio de la fe en Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Nada más escuchen. Pero dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí Pedro le está escribiendo a los creyentes. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, Dios está diciendo que somos pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no porque seamos pueblo adquirido y redimido por el Señor, quiere decir que seamos mejor que nadie. Al fin de cuentas, hermanos, usted y yo somos barro. Somos barro. ¿Y qué es el barro? Isaías 41, versículo 25. Mire, busque conmigo ese versículo. Isaías 41, 25. Dice, del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Se acuerda ese pasaje en Salmos 40, versículo 1 y 2? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, eso es lo que somos, lodo cenagoso. Eso es lo que somos. No se nos olvide qué es lo que somos. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. No somos nada más que polvo, lodo cenagoso, pero nuestro Dios es el alfarero, y el barro en manos del alfarero puede llegar a ser una linda vasija, un lindo trofeo para la gloria del Padre. La obra del alfarero. ¿Cómo es que el alfarero obra con el barro? Pues primeramente el alfarero toma el barro y lo pone sobre una rueda. Mire Jeremías capítulo 18, por favor. Jeremías capítulo 18 y versículo 2. Versículo 1 al 3. Le dice Dios a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y mire bien, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Lo que hace el alfarero es que toma el barro, que toma ese lodo y lo pone sobre la rueda, sobre una rueda. ¿Qué es lo que representa la rueda? ¿Cuál es el propósito de la rueda? Pues poner el barro, oiga bien, al alcance de las manos del alfarero, para que él pueda trabajar con él. La rueda, en otras palabras, es un sitio, es un lugar. El alfarero no puede hacer nada con el barro hasta que no lo tiene sobre la rueda. ¿Sí me está siguiendo? Mire Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2 y versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes de venir a Cristo, usted y yo andábamos lejos de la voluntad de Dios. Éramos lodo cenagoso. Mas cuando Cristo nos salvó, entró a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos redimió de nuestros pecados, fuimos puestos sobre esa rueda y Él comenzó a enderezar nuestros pasos.
Fuimos hechos miembros de la familia de Dios y nos puso sobre su rueda. ¿Qué representa la rueda para nosotros? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Efesios capítulo 1, regrese allá a Efesios, por favor. Capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está mencionada otra vez: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios tiene una voluntad para su vida y para la mía. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía una voluntad para sus hijos. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y pacientemente Él esperó hasta el día que usted y yo quisimos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y el momento que recibimos a Cristo, que creímos, Él nos selló con su Espíritu Santo para que se cumpliera su voluntad en nuestras vidas. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esa obra de ponernos en su voluntad, eso se lleva a cabo en un lugar, y ese lugar es la iglesia. La iglesia es donde Dios nos pone. Él el alfarero, nosotros el barro, y empieza a obrar en nuestras vidas el momento que somos salvos, y nos hace nacer dentro de esa nueva familia en Cristo, y nos hace miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Mire conmigo Efesios 4, versículo 11 otra vez. Efesios 4, pasajes muy conocidos, pero estoy usándolos para ilustrar y para entender este principio. La rueda es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y la voluntad de Dios para nuestras vidas en gran parte se va a desarrollar, se va a ir desenvolviendo a través de la iglesia. Efesios 4, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, maduro, entero, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor quiere conformarnos, moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la única manera que va a lograr hacerlo es que estemos sobre la rueda en su voluntad. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces lo primero que hace el alfarero, pone el barro, pone el lodo sobre la rueda y empieza a girar esa rueda. Y las manos del alfarero, él ya tiene en mente lo que quiere hacer. El barro no sabe, pero el alfarero ya tiene una imagen en su mente de lo que quiere lograr con ese barro. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces lo siguiente que hace es que le empieza a echar agua.
Empieza a agarrar agua con su mano, empieza a mojar el barro y empieza a darle forma. Miren Nahum capítulo 3, en el Antiguo Testamento, Nahum capítulo 3. Está antes de Habacuc. Alguien dirá, pues no sé dónde está Habacuc. Está después de Miqueas. Alguien dirá, pues no sé dónde está Miqueas, entonces necesita buscar el índice. Nahum capítulo 3 y versículo 14. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Provéete de agua. Hermanos, ¿qué representa el agua en la Biblia? El alfarero no puede hacer nada con el barro si no le echa agua. ¿Y qué representa el agua en la Biblia? Bueno, ¿se acuerda de ya Juan capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con esa mujer de Samaria? Y le pide de beber el agua de ese pozo, y ella dice, Señor, ¿tú me pides a mí? Y Él les dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua. Cualquiera, le dijo, que bebiere de esta agua, el agua de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua es la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Mire lo que dice Hebreos 10, 22. Si usted conoce su Biblia, Hebreos 10, del versículo 19 al 25, termina diciendo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Está hablando de acercarnos a Dios. Y dice Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Aquí está hablando el Señor, hablándole a la esposa cómo debe tener su relación con su esposo, y al esposo cómo debe de tener su relación con su esposa. Pero detrás de todo la figura es Cristo y su iglesia. Y dice Efesios 5, 25. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del ¿qué? Del agua por la palabra. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? El agua es la palabra de Dios. El agua en manos del alfarero es para hacer que el barro esté blando, que esté manejable, que sea moldeable. Dios no puede empezar a darle forma al barro sin agua. El agua prepara al barro para las manos del alfarero. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y es por eso la advertencia allá en Hebreos 3:7 que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra tiene como fin ablandar mi corazón. Tiene como fin hacernos pliables, moldeables. Amén, hermanos. Para que Él pueda hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas. Él va a usar su palabra para prepararnos, preparar el barro y hacerlo una linda vasija algún día. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, primeramente, el alfarero toma el barro y lo pone sobre la rueda. La rueda es la voluntad de Dios. La rueda es el lugar donde Dios puede trabajar con el barro, y ese lugar es la iglesia.
Amén. Segundo, le echa agua. El agua es la palabra de Dios que prepara el barro para poder Dios hacer con él lo que quiere hacer. Lo hace pliable, blandito, lo moldea, lo va trabajando. Tercero, el alfarero empieza a darle forma. Empieza a darle forma. Mire Job en sus Biblias, el libro de Job, antes de los Salmos. Capítulo 10, versículo 8. Job tuvo que pasar por terribles pruebas. Job no entendía muchas veces por qué él estaba pasando por esa prueba por la que estaba pasando. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 10, Job, en el versículo 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Fíjese la pregunta que hace. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Mire Jeremías 18, por favor. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero Dios siempre tiene un plan. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Jeremías 18, versículo 3, ¿ya lo encontró? Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó ¿a qué? A perder en su mano. No dice, míreme, no dice que él la echó a perder. Dios no echa a perder nada. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto, hermoso. El barro se echó a perder. ¿Sí me está siguiendo? Y a veces nosotros somos rebeldes en contra de Dios. Tenemos nuestra propia agenda, nuestra propia voluntad, y echamos a perder lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Pero mire, el barro mientras está en la rueda y se deja, el Señor puede volver a deshacerlo y hacerlo nuevamente. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor al barro. ¿Se acuerda que Pablo le dice a Israel, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A poco le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad, poder, el alfarero sobre el barro? Amén. No cuestiones a Dios, no te rebeles en contra de la mano del alfarero. Si Él te está moldeando de otra manera es porque algo ve en tu vida que no está bien y Él quiere arreglar eso, entonces hace y tiene que deshacer algunas cosas y volver a empezar contigo. Qué paciente es el alfarero con el barro. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y dice versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Déjate que yo trabaje contigo, deja que yo haga contigo lo que yo me place mejor hacer, lo que yo creo que es mejor para ti. Esto quiere decir que el alfarero tiene potestad sobre el barro y no el barro sobre sí mismo. Isaías 45, 9. Isaías, vaya unas páginas hacia atrás, a Isaías capítulo 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Fíjese, ay es una palabra de lamento. No te va a ir bien. Ay del que pleitea con su hacedor, letra H mayúscula, está refiriéndose a Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Qué tremendo, hermanos. No resista, querido hermano, hermana, no resista las manos del alfarero y lo que él quiere hacer en su vida. No vaya a ser que Dios tenga que tratar con usted de una manera mucho más dura.
Regrese a Jeremías, por favor. ¿Me está queriendo amenazar, pastor? No, la Biblia habla por sí sola, yo no tengo que decir nada. Jeremías 19, versículo 1. ¿Se acuerda que en el capítulo 18 Dios le había dicho a su pueblo de Israel, yo quiero hacer contigo lo que ese alfarero hizo con el barro? Ustedes son el barro, casa de Israel, yo soy el alfarero. Pero Israel no quiso, se rebeló. No buscó a Dios, no se arrepintió. Capítulo 19, versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra, le dice a Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinnom que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. Fíjese lo que Dios le está diciendo. Voy a hacer algo tan feo, tan malo, que les van a retiñir los oídos a los que oigan lo que voy a hacer con ustedes. Porque me dejaron, versículo 4, y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Hermanos, Estados Unidos era una nación cristiana, pero dejaron a Dios, sacaron a Dios de las escuelas, prohibieron que se leyera la Biblia en los lugares públicos, abrazaron el engaño, se ha vuelto en un país pagano y perverso. Y ahora los cristianos son los fanáticos, los terroristas, dice. Y los perversos y los paganos son los que están dirigiendo este país más y más hacia la perdición. Montones de dioses que tiene la gente, el principal de ellos, el Dios de la prosperidad, el Dios del dinero. Y se olvidaron, la gente como tiene abundancia no necesita de Dios. ¿Por qué es que las iglesias en Venezuela ahorita están a reventar de gente? El país latinoamericano más próspero de todos los países latinoamericanos, hace unos 25, 30 años atrás, no mucho tiempo. Y ahora la gente no tiene ni para comer un pan, un pedazo de queso, leche. Tienen que hacer filas y muchas veces ya no hay. Están muriéndose de hambre y un pastor pide ayuda al extranjero, le regala un poquito de mandado y las iglesias se llenan de gente y montones de docenas y cientos de personas pasando al frente, rogándole al Señor misericordia, aceptando a Cristo como su Salvador y siendo bautizados, buscando a Dios en medio de la crisis. Pero cuando hay abundancia nadie se acuerda de Dios, no necesitan a Dios. Así estaba Israel. Entonces Dios dice, ok, no quieren nada conmigo, tienen un montón de otros dioses que son importantes para ustedes. Dice en el versículo 8, pondré a esta ciudad por espanto y burla. ¿Se fijó lo que sucedió en Turquía? ¿Ah? La madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza ni qué cacahuates? Eso dicen los mismos paganos, la madre naturaleza. Ahí estamos, hay que salvar a la madre naturaleza, al planeta. Dios sostiene su creación muy bien, gracias. No necesita ayuda del hombre. La gente prefiere salvar un árbol, un pez. Te meten a la cárcel si matas un lobo aquí en Nuevo México porque están protegidos. Pero puedes ir a asesinar los bebés que quieras en la clínica de aborto y es el derecho de escoger. Derramadores de sangre es abominación a Jehová. Así se ha vuelto Estados Unidos, una nación abominable ante los ojos de Dios, que promueve el homosexualismo, que han cometido pecados contra naturaleza, que
ignorando la ciencia, supuestamente están por la ciencia, ignorando la naturaleza misma, enseñándole a jovencitos, a jovencitas que puedes tomar tratamientos químicos para castrarte químicamente. Te pueden amputar tus pechos y cerrarte tu vagina y ponerte un pene si quieres ser hombre, mutilando los cuerpos. Así habla la Biblia, los mutiladores de la carne. Y el gobierno y los hospitales promoviendo esto, patrocinándolo, que se enseñe en las escuelas. Y no me diga que Estados Unidos es un país cristiano ya. Y pronto viene el juicio de Dios sobre este lugar, porque abrazaron la mentira y le dieron la espalda a la verdad. Y por eso dice, pondré a esta ciudad por espanto. Le sucedió a Israel, le sucedió a Turquía. En un abrir y cerrar de ojos, Dios con la voz, por su palabra, puede arruinar a un país, a una nación, a la nación más poderosa del mundo. Muchos piensan que Estados Unidos no puede caer, porque está demasiado grande. Entre más grande sea, más fuerte va a ser la caída. Dice versículo 10, entonces quebrarás, fíjese. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. No resista las manos del alfarero. Joven, no te resistas de las manos del alfarero, lo que él quiere hacer en tu vida. Porque si tú te endureces, si sales de su voluntad, si no recibes el agua y te pones duro, no va a haber otra más que Dios te tenga que quebrantar. Eso es lo que pasa con un barro que está endurecido. Entonces el alfarero agarra el barro, el lodo y lo pone sobre la rueda. La rueda es la voluntad de Dios. No te salgas de la voluntad de Dios. Mientras estés en la voluntad de Dios, el alfarero puede hacer algo con tu vida. Empieza a echarle agua. El agua es lo que, la palabra de Dios, lo cual usa Dios para que crezcas, para que madures, para que perfeccionarte, para que seas lo que Él quiere que seas un día. No la menosprecies, no la rechaces, acéptala, recíbela, no te canses de escuchar predicación. Al fin de cuentas dice la Biblia que agradó a Dios escoger la locura de la predicación para salvar a los creyentes. El cristiano necesita predicación. Estaba diciéndole a los maestros que fui a predicar a un grupo de pastores allá en el sur de Nuevo México, algunos con 50 años de ministerio, y estaban derramando algunas lágrimas ahí mientras predicaba. ¿Qué les puedo enseñar yo a hombres que tienen lo doble de tiempo yo en el ministerio? Sin embargo, la palabra de Dios, hay hambre y sed de la palabra de Dios, y todavía puede hablarle a alguien que se para a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Todos necesitamos predicación, todos necesitamos enseñanza. La Biblia dice que antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reciba esa palabra. La palabra es lo que nos mantiene moldeables. Mientras el alfarero le echa agua, el barro se mantiene pliable, moldeable. Pero si deja de recibir el agua, se pone duro. Y por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén, hermanos. Luego le empieza a dar forma. Y a lo mejor él ve algo que no le gusta con el barro y lo deshace y vuelve a empezar otra vez. No alterque con el alfarero. Deje que el Señor le guíe en su vida. Deje que Él haga lo que Él quiere hacer con su vida. Estoy hablándole a cristianos esta mañana, ¿no? Cuarto, toma esa vasija terminada y no acabado. La pone en el fuego, en el horno. Nahum 3, 14 y 15, vuelvo a leerlo. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Y el siguiente versículo dice, ahí te consumirá el fuego. Esa palabra consumirá, en el idioma hebreo, una de las definiciones de esa palabra consumirá, así se tradujo en español, y parece ser que consumir es que lo va a deshacer, lo va a acabar, pero no. Consumirá quiere decir quitarle lo poroso,
quitarle lo poroso. Sabe que hay dos maneras de curar el barro. Esa es la palabra correcta, curar el barro, ¿verdad? Hay dos maneras de curar el barro una vez que ha sido formado: al sol o por fuego. Al sol no se pone tan caliente, pero el barro queda poroso, la vasija, la olla queda porosa, débil, frágil, incapaz de retener cualquier agua o alimento caliente. A lo mejor servirá para echarle tierra y poner una planta ahí, pero no sirve para cocinar. ¿Le ha tocado comprar una olla de barro que estaba porosa y la llegó a poner sobre las brasas, sobre el fuego, y empezó a liquear, empezó a craquear, porque no fue curada correctamente? ¿Me está siguiendo? Pero cuando se mete el barro al fuego, queda duro, queda macizo, resistente a cualquier contenido, oiga bien, y virtualmente indeteriorable. Ahí tenemos nosotros unas vasijas de barro que tenemos años, y están igual, no se deterioran, porque fueron curadas en el fuego. ¿Sí me está siguiendo? Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí me está siguiendo? La prueba, allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, mire conmigo lo que dice ahí. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Pedro aquí escribiéndole a creyentes: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, a veces vas a tener que pasar por un horno de fuego, de prueba, pero no te preocupes, Dios está probando tu fe y vas a salir un mejor cristiano. Tu fe va a ser refinada como el oro. ¿Sí? Por último, el alfarero ya metió el barro al fuego, sale una vasija casi acabada, y entonces le da el acabado, lo pinta, lo decora. Mire Lamentaciones capítulo 4 versículo 1. Después de Jeremías está Lamentaciones. Capítulo 4 versículo 1. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. El barro terminado, acabado, es testimonio de lo que el alfarero ha hecho de él. Y es para gloria del alfarero. ¿Sí me está siguiendo? El barro no se hizo. Si usted ve una linda vasija de barro en un aparador de una tienda y ve que es algo caro, algo bonito, precioso, no llegó a ser así por su cuenta. Un alfarero, un artista que tenía en mente lo que hizo, y el crédito y la gloria son para el que lo hizo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dios toma el barro, lo moldea, le da forma, lo mete al horno, lo saca, le da el acabado, lo pinta, le da la forma, todo precioso como quiere, y le hace para hacerle una vasija, un vaso de honra. Dice 2 de Timoteo 2:20. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 20. Pero en una casa grande
En una familia grande, porque eso quiere decir casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esa palabra utensilios es la misma palabra que vaso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, será un vaso, una vasija para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En Jeremías 18:4 dice la Biblia que el alfarero la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y luego le dice a su pueblo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Aunque tú no sepas lo que estoy haciendo, yo tengo en mente hacer de ti una vasija para honra. Una linda vasija, un lindo trofeo para que otros vean lo que Dios puede hacer con alguien que se deja. Ahora, ¿cuál es el propósito a fin de cuentas? ¿Qué quiere lograr el alfarero con ese barro después de convertirlo en un vaso, una vasija que pueda usar? Nomás tenerlo en el aparador. Nuestros cuerpos, ese es el tesoro, querido hermano. El Evangelio de Cristo es el tesoro que lleva el cristiano. El Señor quiere hacerle una linda vasija para que lleve adentro el tesoro, esa agua de vida que otros puedan beber. Amén. Yo no sé usted, pero sí importa el vaso en que uno bebe agua. Amén. Yo puedo traerle un vaso aquí, un bowl que usa mi perro Buster. Y le echo agua. Y le digo, tenga hermano, beba esta agua, ¿se la van a ver? ¿Verdad que sí importa en qué le dan el agua? Si le dan un vaso todo sucio, todo manchado de comida, o va a ir a un restaurante, le da una taza de café y tiene ahí el lipstick de otra mujer. ¿Se le apetece ese café? No. No, porque sí importa el recipiente, el vaso en que viene el agua. Entonces el Señor dice, yo quiero hacer de ti un lindo trofeo, una linda vasija, bien hecha, para que puedas llevar el agua de vida, el tesoro, el Evangelio de Cristo. Amén. Para que otros quieran, se les apetezca lo que tú tienes que darles. Amén. Sí importa quién nos da el mensaje. Viene una persona que anda en la calle, vagabundo, vagrant, que anda inyectándose. Y en un momento de lucidez quiere hablarle a usted de la importancia de ir a la iglesia y de consagrarse al Señor. Usted va a recibir muy bien ese mensaje. ¿Sabe lo que usted le va a decir? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Mira tu vida cómo está. ¿Sí o no? Y márquelo que hay cristianos que están en esa condición. Sí lo sé. Que en un tiempo estaban en la rueda. Y Dios estaba haciendo algo con su vida, pero se salieron de la rueda y dejaron de escuchar la palabra de Dios. Y ahora sus vidas son un desastre. Pero no dejan de ser salvos, no dejan de ser creyentes. Pero ya no son una vasija que puede llevar ese tesoro y que otros van a querer escuchar de ellos el mensaje que tienen. ¿Sí le importa a Dios a la gente el vaso en donde bebe o come? Claro que sí. A Dios también le importa, por eso dice, yo no he terminado contigo. Déjate, permanece en la rueda, deja que el agua se siga echando en tu vida para que yo pueda entonces le sale por acá, hacen su propia voluntad, se salen de una buena iglesia, se salen de la voluntad de Dios. Dejan de hacer lo que saben que la Biblia dice. Hasta se enojan y no vienen a la iglesia por no escuchar predicación porque me van a decir lo mal que hablan. Entonces se vuelve el barro duro que ya no puede moldearse, que realmente no sirve para los propósitos que Dios quería usarlo. Y a veces Dios tiene que agarrar y quebrantarlo, porque de otra manera no va a entender. Y esto es
lo estoy hablando a algunos de ustedes jóvenes. Sigue en el camino que vas. Sé rebelde a la palabra de Dios. Salte la voluntad de Dios. Y al rato, Dios va a tener que quebrantar. Y nadie queremos que Dios tenga que hacer eso en su vida. Pero Dios va a tener que quebrantar. It's not fun. No es placentero. Muchos te quejas de estar, qué aburrido estar en la iglesia metido. ¿Cómo se tarda Dios para darme lo que yo quiero? Mis sueños, mis metas, lo que a mí me gusta. ¿Qué sacrificio venir a la iglesia? Es más duro lo que te espera allá lejos de la iglesia. Así es. Cierto. Amén. Es verdad. A veces pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que aguantar? Recuerden que el Señor dijo, así como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros. Yo le pregunto, querido hermano, querido joven, querida señorita, ¿estás tu vida sobre la rueda? Bueno. ¿Estás en la perfecta voluntad de Dios para tu vida? Él quiere moldearte. Solo tienes que mantenerte en la rueda. No te salgas de la rueda. Sigue recibiendo el agua de vida. Dios quiere hacerte un barro moldeable. Obedece a Dios. No rechaces el fuego de pruebas. No te endurezcas cuando oyes la palabra de Dios. No vaya a ser que no le quede otra cosa que hacer a Dios más que quebrantarte. Hay algunos hermanos, queridos hermanos, que cómo nos duele oír lo que le está pasando. Y en su frustración, en su aflicción, en su coraje que tienen, dice la Biblia, el insensato, mírenme aquí, el insensato tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón. Se enojan contra Dios, se enojan contra la iglesia, se enojan contra el pastor. El pastor Gómez es el culpable de todo lo que me está pasando. No, sí, así lo han dicho. De seguro el pastor se está gozando de ver lo que me está pasando. No me duele, me aflige. Yo les advertí años atrás, les prediqué así como estoy predicando a usted, pero no les importó. Fue más la tentación de lo que ya había afuera. Fue más la rebeldía, el orgullo. Y ahora ha llegado el tiempo del quebrantamiento. Y usted sabe a quiénes me estoy refiriendo sin mencionar nombres. Eso es lo que pasa. Doy gracias a Dios. Y de ninguna manera, Dios me libre de jactarme, de ninguna manera. Pero doy gracias a Dios que tenemos, mi esposa y yo, 33 años ya casi de ser santos. Y nunca nos hemos salido de la iglesia. Gracias, una vez casi por menso, por necio me iba de la iglesia. Pero doy gracias a Dios que mi esposa no me dejó. El día que yo le dije que me iba a ir de la iglesia, me dijo mi esposa, pues te vas tú solo, porque yo no me voy con mis hijos. Amén. Si tú quieres ser necio, allá tú. Bueno. Y por no perder a mi esposa, me quedé y me aguanté. Amén. Y el Señor cambió mi actitud. Bueno. Y en esos 33 años sí hemos pasado pruebas, dificultades, pero han sido mucho más las bendiciones de Dios. Amén. La vida de mis hijos está intacta, gracias a Dios. Están en los caminos de Dios. Y ahora mis nietos están creciendo en los caminos de Dios. Y estamos felices después de 37 años de casado. Mi esposa y yo todavía, a veces andamos, porque a veces nos peleamos, pero a veces andamos como un par de enamorados. Acabamos de celebrar 37 años de casado. Amén. Y ojalá que haya leído los devocionales que he enviado. Ahí está. Por lo bueno que es Dios. Amén. Por la fidelidad de Dios. Y porque nosotros simplemente por temor de Dios, diga lo que diga usted, que diga lo que diga. Pero nos hemos quedado en la rueda. Amén. Nos hemos quedado en la rueda cuando se ha puesto difícil, cuando otros han sido tropiezo a nosotros, cuando ha habido malos testimonios, cuando nos hemos sentido traicionados, cuando no hemos tenido, pero nos hemos quedado en la rueda. Gracias a Dios que el Señor no ha tenido que quebrantar. Gracias. Y pudiera suceder mañana, el próximo año. Dios sabe lo que hace, Él es el alfarero. Así es.
Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Si Amén. te dejas, si te quedas en la rueda y te dejas y recibes el agua de vida y dejas que las manos del alfarero hagan con tu vida lo que Él quiere, te va a ir bien. Dios te va a bendecir y te va a usar mucho más de lo que tú te imaginas. Vamos a orar.